Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 680. Magna. Empanadas caseras como las hacía la abuela. Ahora frisadas para su mayor comodidad. Listas para hornear al momento de consumir. Venta a comercios y particulares. Consultas y pedidos a los teléfonos 47 55 54 34 y al 47 55 46 53. Todos los miércoles, la Universidad del Tango está en Radio Magna, AM 680, con la conducción de Juan Carlos Navarro. Recuerde, los miércoles de 14 a 16, la Universidad del Tango. Los martes de 22 a 23 horas, Misión Malvinas, Banda de Hermanos. Grupo de investigación histórica dedicado al mantenimiento de la memoria de los hombres y mujeres que sustentaron la gesta de 1982 en nuestras Islas Malvinas. Con la conducción del ingeniero Norberto Lafusa, por AM 680, Radio Magna. Te invitamos a formar parte de nuestro staff de auspiciantes. Comunicate al 4713-8828 o al celular 155-904-9729 y sé parte de Radio Magna, AM 680. En San Luis se practica el justicialismo. Es posible aplicar la justicia social en San Martín. El 28 de junio, todos los vecinos se reconciliarán con la democracia. Depositá entonces tu confianza y compartí tu esperanza con Alberto Rodríguez Sá, futuro presidente de los argentinos. Constanza Guglielmi es la candidata a representar al pueblo en la Cámara de Diputados de la Nación, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Mónica Garecio, Verónica Barbosa, Pablo Romero y Alejandro Mancilla serán los concejales que defenderán tus derechos en San Martín. Y Cristian Cherot, que estará trabajando objetivamente desde el Consejo Escolar con el propósito de mejorar la calidad de infraestructura, logística, tecnológica y también la social, vinculadas con la educación. El 28 de junio, votá Frente es Posible, lista 504. Estás escuchando Magna, AM 680. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas. Esta noche nuestra tripulación está compuesta por mi inseparable amigo don Marcelo Cristian. Buenas noches, Marcelito. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, amigos. Nuestro veterano permanente, representante permanente, el señor ex subteniente. ¿Te retiraste como subteniente? No, teniente. Te retiraste. El señor Gabino Suárez. Buenas noches. Buenas noches. Don Franco siempre en el apoyo. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Y Luciano Lafusa
nos ayuda con los teléfonos afuera. Buenas noches, Lu. Queremos saludar a la gente que nos apoya permanentemente, que nos hace llegar sus mensajes de aliento a través de nuestro correo electrónico, que es el bandadehermanos@lib.com.ar, o nos llama por los teléfonos de la radio, que son el 4713-8808 o 4713-8818. Tenemos que agradecer a Juan José de Resistencia Chaco, que siempre está presente y nos apoya, a Juan Manuel del foro FDRA, muchísimas gracias Juan Manuel, a Aymara, a Tronador, al señor Ariel Álvarez, que es nuestro corresponsal en Taipei, ¿sí? A Juan José Ortigosa, a Víctor Goncalves, a don Juan José Can Guillén, que nos sigue desde hace muchísimo tiempo, comparte con nosotros nuestra pasión por Malvinas, a Henrichi, a Mr. Olavarría, a don Juancito. Por supuesto. Buenas noches, don Juan, si nos está escuchando. Buenas noches, Juan. Compañero de avería. A Herman desde Bariloche, que siempre está, Herman Longhi, al mayor Guillermo Posadas, veterano de la guerra de Malvinas, en el escuadrón Dagger, que reside en Varsovia, Polonia, y que desde allá se conecta todas las semanas con nosotros. Así que, Guille, un abrazo muy grande y gracias por el apoyo. La familia Frances, que siempre está con nosotros, la familia Nabil, Jorge, gracias, a María Elena, que está siempre firme junto a la radio, a don Federico Luna, y a los veteranos que nos acompañan siempre, a don Silvio, a don Pablo, a don Liborio, que lo encontré ahí en un libro que repasaba de sí, señor, la guerra de General Balsa, sí, señor. No, Malvinas, gesta e incompetencia, sí, ahí correcto, lo menciona Liborio con los 155, a don Enrique Rey, que es un poco el mentor de todo este gran apoyo que hemos recibido, a Pablito Tanda, y a don Gerardo ML90, exactamente, que ha estado con los Panar y a quien lo seguimos esperando, en el buen sentido, lo seguimos esperando. Queremos que él se sienta cómodo y un día lo podamos llamar para compartir una experiencia muy rica experiencia. Sí, señor. No vamos a decir nada, muy poca conocida de la historia de Malvinas. Exactamente, no vamos a decir nada, pero realmente ha sido un trabajo muy importante y, como bien dice Marcelo, desconocido. Sí, señor. Los muchachos del escuadrón Panar, que anduvieron yendo y viniendo, cortando clavos en todo momento, en lo peor, sin entrar directamente en combate, pero bueno, hoy sabemos que no entraron. En ese momento no sabían si en los próximos 10 minutos se les venía el mundo encima, ¿no es cierto? Así que realmente muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ellos. Esta noche nosotros volvemos a tener una movida artillera, como habíamos prometido. Estamos tratando de realizar un enlace telefónico con el teniente general Balsa, con quien hemos hablado hace un rato nada más, y bueno, se disculpó por no poder llegar hasta la radio. Le habíamos dicho que por supuesto es tarde y es incómodo, lo hacemos por teléfono, ¿no es cierto? Nos faltaría solamente uno del grupo de artillería de Imar y estarían todos juntos. Y transportado 4, del BIN 5, claro, nos faltaría alguien del BIN 5. Imar, sí. Este fin de semana estuvimos repasando temas, obviamente. Hemos leído en profundidad la defensa de Puerto Argentino de Joffre y de Aguiar, que es un poco la versión oficiosa de Ejército sobre los combates de los últimos días, ¿no? Queda claramente expuesto la difícil situación del 7 en Monte London, más que del 7, la difícil situación de una compañía del 7 sí, en Monte London, que fue claramente diferenciado de lo que pasó horas después, pero fueron
horas muy difíciles las vividas desde la noche del día 11 hasta el final, el día 14. 14 inclusive. Exactamente. Nosotros hemos tenido acá, de la mano de Gabino, el testimonio de lo que fueron los últimos momentos del grupo de artillería 3, lo difícil que la pasaron. Yo estuve viendo que había una batería del grupo de artillería 3 más hacia el oeste, después venían ustedes con el GA4 y después venía el grueso del GA3. ¿Así era? Así era, correcto. Después la última, la batería que estaba más al oeste del GA3 también se repliega y queda adelante solo la batería C del GA4. Del 4, que era la tuya. La mía. Claro. Para ese momento el grupo de artillería de Aymara, de la Infantería de Marina, ya había quedado fuera de servicio. Exactamente. Sí, correcto. Sí. Pero además, yo estuve mirando, hemos hablado de eso, Gabino, en algún momento, cómo se han repartido las misiones de fuego que llovían, porque a medida que la cosa se complicaba, se fueron repartiendo, ¿no?, con la gente de la Infantería de Marina, el esfuerzo por mantener con el fuego de artillería cubiertos de la mejor manera a nuestros infantes. Tengo aquí un texto que he extraído de uno de los libros que leí este fin de semana que me ha conmocionado y que quiero compartir con ustedes. El texto dice: la guerra es una experiencia intransferible, una actividad que no puede reproducirse en un laboratorio. No me contaron la guerra, la viví. No me contaron qué sensaciones se experimentan cuando se está sometido durante días y largas noches al fuego naval, aéreo y terrestre del enemigo, soportando además las inclemencias propias de un terreno inhóspito, condiciones meteorológicas rigurosas y la posibilidad cierta de la muerte o la mutilación. Las viví. No me contaron cómo muere un hombre, lo vi porque estaba a su lado. Este párrafo está extraído del libro que se llama Dejo Constancia, escrito por el entonces, en Malvinas, teniente coronel Balsa, jefe del grupo de artillería 3. Buenas noches, mi general, ¿usted está ahí? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor, gracias por atendernos. No, por favor. Nosotros aquí en la mesa estamos con un artillero, también del grupo de artillería 4, el entonces subteniente Suárez, que lo saluda. Buenas noches, mi general. Buenas noches, ¿cómo está usted, Suárez? Un placer saludarlo a usted y a quienes conducen el programa y a todos los oyentes de este interesante programa. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, señor. Don Martín, permítame llamarlo así, en la calidez que usted nos transmite a nosotros en las vivencias que pudimos alcanzar en Dejo Constancia y Malvinas, Gesta e Incompetencia, que por supuesto hemos devorado, se podrá imaginar, ¿no es cierto? Yo sé que es imposible en un ratito transmitir a la gente lo que ha vivido un soldado, pero le ruego que tenga la bondad de compartir con nosotros aquellas vicisitudes, lo que ha sucedido a usted como responsable de toda esa gente y que además le fue conferido una responsabilidad adicional al deber coordinar los fuegos de toda la artillería nacional, ¿verdad? Sí, usted hizo referencia recién a lo que yo expresé sobre lo que es la guerra en esas circunstancias en que uno percibe o puede percibir la muerte de cerca. Y yo decía que es una experiencia intransferible porque ninguno de nosotros creo que estamos preparados para morir. Pero en la guerra, si uno aprecia lo que está ocurriendo, como fue Malvinas, fuego naval, fuego aéreo, fuego artillero, no deja de percibir también que es una posibilidad cierta. Pero todos reaccionamos de distintas maneras. Quien tiene la responsabilidad, como la tuve yo, de conducir una unidad táctica, no tenía que preocuparme tanto en mí, sino pensar que había más de 300 hombres
para los cuales la superioridad era yo, y yo tenía que velar por ellos. Por eso esa responsabilidad me llevó a sobreponerme a cualquier contingencia propia del combate. Y dentro de esa responsabilidad, o de esas responsabilidades, está también la de haber tenido la de la conducción de los fuegos terrestres. Entonces no había momento, no había tiempo para pensar en otras cosas. Una semana después de llegar a Malvinas nació una hija mía, una hija nuestra. Sin embargo, pasaban días y yo no pensaba en esa hija que había nacido, ni pensaba en mi familia. Era grande la responsabilidad que yo tenía, y todos en mayor o menor medida tuvieron una experiencia similar. Por eso yo digo que es intransferible. Y ahora que aprovecho también para decir, quien diga que no experimenta en algunas determinadas circunstancias miedo, es un tonto o un irresponsable. Lo que tiene que hacer un jefe o cualquier soldado es sobreponerse al miedo, reírse del miedo, llamarlo, decirle vení y superarlo, que el miedo no pueda obnubilarlo. Entonces, cuando se vence el miedo, estamos ante lo que se puede llamar el valor. Un escritor español del siglo de oro, de la literatura española, decía que el valor es miedo disfrazado. Es decir, el valiente es aquel no que no ha sentido miedo, sino que lo ha superado al miedo. Que se sobrepone, tal cual. Comprendo. ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Estamos como en misa, mi general, escuchándolo. Usted sabe que aquí, martes tras martes, afortunadamente, estamos muy satisfechos porque se van sucediendo las experiencias de soldados con distintos niveles de responsabilidad. En el caso suyo es el primer jefe de unidad que comparte el programa con nosotros, si bien no es el único que se ha comprometido a hacerlo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que todos han tenido, en definitiva, la misma raíz, un criterio cristiano frente a la muerte y una capacidad demostrada en muchos, pero miles de casos, de desprendimiento del temor propio en aras de la ayuda de un camarada, ¿no es cierto? Así hemos compartido aquí testimonios de gente que ha dejado su lugar para ayudar a otro, considerando que esa ayuda era primordial en ese momento, a instancias de perder su propia vida, ¿no es cierto? Así que eso es lo que nosotros rescatamos. Yo le hablaba en estos días de que por supuesto sabemos, y usted como habiendo sido responsable de lo que ha sido, debe saber perfectamente que ha habido cosas que estuvieron mal en Malvinas, con toda seguridad. Muchas. Pero para nosotros, señor, lo que vale es el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Creemos que los veteranos son un ejemplo, señor. Totalmente de acuerdo. Y quería agregarte, reflexionando sobre el miedo en combate, sí, sí, que aquel que no sirve en el combate es el temerario. Porque un temerario es un irresponsable. Alguien tiene que ser consciente del peligro, vencerlo también y sobreponerse, o actuar en el peligro sobreponiéndose al miedo, pero nunca un temerario, porque el temerario lo llevan a hacer acciones que comprometen al resto de su grupo, de su unidad. Y el valor que evidenciaron todos los hombres en Malvinas, con las excepciones propias. En toda guerra hay actos de cobardía y de valentía. Malvinas no fue la excepción. No entro ni yo soy quien para juzgar a quien tuvo una actitud de cobardes, que los hubo. Y los hubo en todas las jerarquías, desde general hasta soldado. Pero rescatemos, como bien lo has dicho, rescatemos lo que queda del vaso.
Los actos de los valientes, los que evidenciaron luchar por un sentimiento sobreponiéndose a todo, fueron la inmensa mayoría. Entonces no rescatemos o nos acordemos de los actos de algunos cobardes que son bien conocidos y de los irresponsables que jugaron con un sentimiento, con el sentimiento Malvinas de todo el pueblo argentino. Pensemos en los soldados, en los que murieron, en los mutilados y en los que volvieron sin estar mutilados, pero que merecen el respeto. Y a veces nos acordamos más de algunos generales que no merecen ni siquiera que los recordemos por nada. Estamos de acuerdo. Pero nunca debemos olvidar a esos soldados que pelearon por ese sentimiento que fue, es y por siempre será el sentimiento Malvinas. Me hace muy bien escucharlo, mi general, le puedo asegurar. A nosotros acá este esfuerzo, y digo esfuerzo porque más allá del placer que nos da poder charlar con usted, con los veteranos, darles una oportunidad de expresarse, es un esfuerzo económico porque nosotros lo hacemos a pulmón esto, ¿no es cierto? Pero es nuestro granito de arena. Nosotros sabemos positivamente, señor, que la muerte ha anidado en la propia mano de muchos hombres que volvieron de Malvinas. Es lamentablemente algo muy serio, muy conocido, ¿no es cierto? La semana pasada tuvimos acá un hombre que está bajo tratamiento psicológico. Conozco a muchos de esos, muchos que están bajo tratamiento psicológico, lamentablemente. Y usted sabe que me decía, señor, que lo bien que le había hecho que alguien le preguntara sobre lo que había vivido, que alguien se interesase por lo que estaba viviendo, ¿sí? Hoy, después de tantos años. El hombre estaba feliz de haber podido charlar con nosotros. Yo me permito felicitarlos a ustedes. Gracias. Porque hombres como ustedes mantienen vivo ese sentimiento y respetan a esos hombres que combatieron y pueden ser desconocidos para todos, menos para Dios y tampoco para el gran pueblo argentino. El pueblo argentino valora a los hombres que combatieron, reitero, por un sentimiento, que lo dieron todo. Inclusive la guerra, lo he dicho en el libro que debes tener por ahí a mano, la guerra no es una obra de Dios, la guerra es algo monstruoso. Y las secuelas que se conocen, las secuelas de la guerra, que se conocen como el estrés postraumático, son terribles. Nosotros tenemos más de 250 entre la masa soldados, pero también suboficiales y algunos oficiales suicidados. Pero paradójicamente, el Reino Unido, los soldados británicos que se han suicidado, es un número casi similar al nuestro. Bien, hemos perdido la comunicación, restablecemos enseguida. Esto es lo que yo quería rescatar, exactamente esto, es decir, al soldado, al hombre que hay detrás de una historia. Durante mucho tiempo se estuvo juzgando sobre cómo se actuó sobre Malvinas, sobre la incompetencia, sobre lo mal hecho, pero no se rescató el trabajo personal de cada muchacho, de cada muchacho nada, cada soldado, cada militar, cada teniente. Nosotros en todo momento, Marcelo, hemos tenido como objetivo ese, por sobre todas las cosas, llevarle, sobre todo a las generaciones nuevas, que no existían cuando sucedió Malvinas, el testimonio vivo de estos hombres que están por la calle, con lo que nos estamos cruzando todos los días y no sabemos quiénes son. Eso es el valor de las palabras en general. Es una falta de respeto de parte de nosotros como sociedad para con ellos, que todo lo han dado. Porque más allá de lo que decía el general Balsa recién, el que fue un cobarde, el que quedó, como dije yo, ¿no es cierto?, el que cuenta con la beatificación de los santos, el tipo que quedó paralizado frente a la situación, ¿sí? Estaba ahí, estaba ahí. Don Martín, ¿usted está ahí? Estoy acá, sí, lo estoy escuchando y comparto plenamente lo que están diciendo. Y yo creo que el sentimiento se mantiene, reitero, por el esfuerzo de ustedes. Yo aprovecho para... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Yo aprovecho para quedar a disposición de ustedes
inclusive colaborar con el esfuerzo de ustedes, en que no me llamen ustedes sino llamarlos yo, aún estando en Colombia, desde Bogotá, capital de Colombia. Le tomamos la palabra, jefe. Mire que lo voy a volver a molestar otra vez, ¿eh? Pues no me molestan, al contrario. Para mí es un orgullo, para mí es un privilegio. No, el orgullo es nuestro, señor. Que ustedes, pero quedo a disposición de ustedes para seguir conversando en todo. Bien. Es un país que ha librado en el siglo XX la primera guerra misilística de la historia. Así ha sido calificada Malvinas. Hoy estamos acostumbrados a los misiles, pero en 1982 no se hablaba de guerras misilísticas. Fue la primera guerra misilística de la historia. Algunos historiadores ingleses, norteamericanos, inclusive la han calificado como una pequeña gran guerra. Y en esa pequeña gran guerra hubo hombres argentinos que quedaron como jalón de soberanía en el cementerio de Pradera del Darwin, Pradera del Ganso. Y que ningún pueblo olvida, y nosotros no somos olvidados, evidentemente, por el sentimiento malvinés. Nadie olvida ese sentimiento y los hombres que pelearon. Y yo creo que hay que seguir manteniendo eso por respeto, no solamente a los que murieron o murieron mutilados, sino a todos los que combatieron, a esos soldados de las distintas provincias, que fueron lamentablemente recibidos en su momento por las autoridades militares, particularmente el general Nicolaides y Viñones, presidente de la República. Le hizo el libro la bienvenida que le dieron, señor. En el anonimato, en la noche, ocultándolos de un pueblo que los quería vivar, que los quería recibir, que los quería abrazar. Ese acto, con un sentimiento cristiano, lo podemos perdonar, pero nunca olvidar. Pero ustedes son los que con actos como estos hacen que eso lo nuestro es mínimo. Perdóneme que discrepe con usted, mi general. Lo nuestro es mínimo. ¿Sabe por qué? Porque el tamaño que la historia le va a dar a la gesta de Malvinas hace que esto sea mínimo. Yo le cuento una infidencia. Conmigo trabajan mis dos hijos, señor. Aquí en la radio en este momento están mis dos hijos, uno de 16 y el otro de 26. Yo le puedo asegurar que el de 16 ha puesto de vuelta y media a algún profesor de historia cuando le ha dicho que el 2 de abril de 1982 invadió Malvinas. ¿Sí? El tipo lo paró en cuarta y el profesor quedó tildado, el nieto, ¿no? Entonces recuperamos algo incuestionablemente argentino, desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico. Y eso yo lo digo en todos los foros, ante todos los embajadores en Colombia. Incuestionablemente argentinas son las Malvinas, desde el punto de vista, reitero, histórico, geográfico y jurídico. La forma de recuperarlas no es la guerra, pero la guerra ocurrió y no podemos olvidarla. Una vez en el baile hay que bailar. Tenemos, y por eso yo estoy a disposición de ustedes de Bogotá. Coordinamos por mail. Sí, como no, y yo prometo llamarlos. Listo. Mi general, le hago una consulta. ¿Le sigue jugando el 344? ¿Cómo? ¿Le sigue jugando el 344? Pero nunca saco nada. Mi número de prisionero de guerra, pues sí, el 344. Lo tuve colgado en el pecho durante 31 días. Algún día va a salir, no se preocupe. Bueno, mi general, creo que ha sido para nosotros un momento de máxima. Le agradecemos profundamente, sabemos que usted está muy ocupado, que vino por unos días a Buenos Aires porque el sábado ha sido su cumpleaños, así que aprovechamos para saludarlo. Está arriba, pero saludo. Gracias. Muchas gracias. Y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, sabemos que está muy ocupado. Y yo le quiero, nunca estoy ocupado para charlar sobre un tema de eso con ustedes. Le agradezco mucho, señor. Y aprovecho la oportunidad que da para hacerles llegar el más afectuoso, el más cariñoso abrazo a todos ustedes y a todos los veteranos que nos pueden estar escuchando y a aquellos que sin ser veteranos tienen siempre presente en su corazón el sentimiento Malvinas. Muy, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, aquí estamos tratando de reponernos del buen momento que nos hicieron pasar. Acá Luciano me acerca un papelito. Virginia de Saavedra, voluntaria de Malvinas. ¿Qué dijo? Llamó a la señora felicitando por el programa y me aclaró que dejó su teléfono, cualquier cosa le quisiéramos consultar, ella estaba disponible. Y bueno, me avisó que había sido voluntaria en Malvinas y felicitó por el programa. Bueno, después nos vamos a ¿tenés el teléfono? Bueno, gracias Virginia. Después nos vamos a comunicar con usted en la semana y charlamos un ratito, ¿sí? Gracias por llamar. Buen Bueno, dato, ¿eh? Sí. Buen dato. Sí, la verdad que sí. ¿Es la Cruz Roja en Cotel? Mira, no sé, claro, hubo muchos civiles también. Sí. Vamos a ver. Me hicieron llegar esta semana el libro del doctor Ceballos, director del Hospital de Malvinas. Hay un paquete de fotografías. Claro, yo le digo a Gabino me mira como diciendo, ¿qué me vas a venir a hablar a mí? No, ya sé, vos lo viste en vivo y en directo. Pero yo no podía creer las cosas que este hombre tomó como datos para hacer experiencia de guerra. Ojalá que lo podamos ubicar, yo tengo el teléfono del consultorio profesional del doctor Ceballos, lo vamos a llamar, porque realmente es sumamente interesante. Por supuesto, muchachos, les digo porque debe estar prendiéndose fuego todo en este momento. Nosotros teníamos una serie de temas para charlar con el general y tienen que ver con cosas que realmente sucedieron. Una de las cosas importantes donde la artillería tuvo mucho que ver también, fue en la puesta en servicio de algo que era totalmente nuevo, que fue la llamada instalación de tiro berreta, ¿no es cierto? El ITB. Sabemos que un RACIT de artillería, del ejército, exactamente, del GA-3, casualmente, fue el elemento de detección utilizado por la gente de la Armada para poder orientar el Chaucet. Yo al RACIT, lo que es el que no sabe es como el que no ve, decía un amigo mío, ¿no? Yo al RACIT me hacía una cosita pequeñita, chiquitita, diminuta, ¿no? Por las cosas que pude ver, por la fotografía que pude ver, es una cosa mucho más importante, ¿no es cierto? Pero claro, el RACIT da o coordenadas polares, o sea, un ángulo y una distancia, o da derecha hacia arriba de una plancheta de tiro. Y había que traducir eso. Porque el EXO trabajaba con un sistema naval. Claro. Hasta las unidades eran diferentes. Exactamente. Sí. Hasta las unidades. Y los detalles que a mí me gustan rescatar. Ahora yo te voy a preguntar cómo corno trabaja ese aparato, si es que vos te acordás. Bueno, de ese no me acuerdo. Sí me acuerdo del RACIT de vigilancia del campo de combate. ¿Y si es eso lo que utilizaron? No es el mismo. Ah, ¿no es el mismo? No. Porque ustedes empleaban más que nada con el sistema auditivo, ¿no? Exacto. Bueno, es el mismo en verdad. Sí. Lo que pasa es que el RACIT puede ser por ondas o también por un sistema de micrófonos. Claro, el ejército, que son distintos modelos. Exacto, distintos módulos tienen. Se llamaba radar RACIT, pero... El RACIT trabaja por ondas, como un radar común, y con un micrófono muy importante que realmente es más efectivo el micrófono que el radar en sí. ¿Se captan los ruidos y vos podés escuchar? Claro. ¿Que están caminando, por ejemplo? Sí. Lo que pasa es que formar un radarista lleva muchos años. Es casi un oído. Claro, es casi un sonarista. Un sonarista de tierra. Es un sonarista de tierra. Correcto. No es lo mismo el ruido que produce una bicicleta que una persona caminando que un vehículo.
Y eso lo solamente lo reconoce el que escucha, el radarista. Por eso, radares podemos comprar en cualquier momento. Sí, pero hoy para mañana, pero formar un radarista son 5 años. Bueno, sería bárbaro tenerlo ahora Enrique Castillo. Castillo, el rey de Castillo, la tenía que ver. Claro, pero Enrique trabajó con el TPS, ¿viste? Era el 2D de Cardón. María Elena, estamos hablando de un radar que ve a 400 kilómetros, comparado a un radarcito que ve a 40 kilómetros máximo, en mejores condiciones y con un oído muy fino. Son dos cosas completamente Pero eso distintas. se debe saturar con mucha facilidad. Bueno, sí, el sonido ambiente y más los cañoneros no es muy halagüeño. Pero tenía muy buena definición el sonora, sí. Muy bueno para vigilancia del campo de combate. Claro. Lo usaba el teniente Ramos. Y el observador. Claro, contaban las experiencias de cuando ellos, primero, de London, en la hondonada se formaba neblina y obviamente no se podía ver ni a simple vista ni con aparatos de visión nocturna, de noche. Y ellos escuchaban los movimientos de la gente en el radar, veían, o escuchaban, mejor dicho, que había movimientos, pero no podían distinguir a ciencia cierta qué era. Entonces, ejecutaban un disparo en la posición. Y dice, si el movimiento después del disparo continuaba, son animales que se espantan y se van. Y si el movimiento desaparece, son hombres que están cuerpo a tierra. Interesante. Sí, una lógica de combate. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Ruiz Moreno sobre los comandos. En una patrulla de comandos, cada vez que se levantaban y caminaban, recibían fuego de artillería. Hasta que, yo no recuerdo el nombre del oficial que estaba a cargo, que les obligó a sus soldados en la patrulla a realizar un movimiento caótico, es decir, nada de ir encolumnados ni todos al mismo tiempo, se los obligaba a ir y venir y manejarse como una nube, como simulando animales. Dejaron de recibir fuego a partir de ese momento. Los han confundido con ovejas. Sí, porque no era ordenado. Exactamente, justamente porque no era ordenado. Acaba de hacer contacto con esta base don Oscar Tevez, a quien saludamos, estuvimos charlando un rato largo ayer a la tarde también. Un gran abrazo, querido amigo. El tema de... ¿Volvemos al ITV? Del ITV. Yo tengo ahí los remitos del ITV. Y una cosa que charlábamos con Jorge Cruz el otro día era justamente la cantidad de misiles que se llevaron. Sobre este asunto volveremos a hacerlo más preciso. Yo tengo registro, le cuento a la gente que estamos discutiendo por señas con Marcelo. Cuando Marcelo me dice 2 y yo tengo registro de 4 misiles. Y resulta que hubo disparos el día 7 y hubo disparos el día 12 que lo enganchan en la morga. En uno de los libros justamente de General Baza dice que ellos vieron el resplandor en medio de la noche. El 7 fue el que salió para cualquier lado. El 7 salió para cualquier lado y tuvieron que descartar uno al que le dieron señal de salir y no salió. Entonces lo tuvieron que descartar, exactamente. Antes las danzas de lluvia fue eso. Sí, bueno, hay una historieta con eso. Sí, por favor. Bueno. ¿Te salió? Le pasé justamente, mira vos, estamos hablando del ITV. El amigo Gerardo, ML90, después de años que yo estuve buscándolo y no lo encontraba en internet, él pudo subir las imágenes del lanzamiento del ITV desde Puerto Argentino hasta el impacto de Glenmorgan. Son imágenes realmente únicas. Hay toda una discusión que dicen los ingleses que nunca explotó el misil, esto que el otro, pero bueno, es por otro cuento. Da lo mismo. Sí, no, igual la imagen está clara. Sale el misil, hay un corte que después me explicaron los amigos del foro, y en el fondo se ve un resplandor. Magoya, el misil explotó, pegó y todo. Da lo mismo, el resultado es cierto, se cumplió la misión. Pero te tiran la información. Nosotros hemos descubierto que ha habido muchas misiones jugadas por
hombres de distintas armas en Malvinas, haciendo del contacto horizontal un verdadero éxito, ¿verdad? Este tema de la instalación de tiro berreta, de esos dos lanzadores de Exocet puestos sobre un carretón, tiene mucho que ver con esto. Miren, para empezar, hurgando en la historia, encontramos que los magazines que contenían a los misiles salieron de los arsenales de Puerto Belgrano, y que en Puerto Belgrano había, porque uno de los problemas era simular la instalación en un buque, ¿no es cierto? Necesitaban 440 voltios. Había un señor que recordaba que en los depósitos de Puerto Belgrano existían los viejos generadores Siemens para aquellas luces que hemos visto todos en las películas, que escudriñaban el cielo cuando se escuchaban venir los bombarderos, ¿sí? Bueno, esas terribles luces funcionaban con 440 voltios. Resulta que le echaron nafta a uno de esos, son del año 39, ¿eh? Estábamos en el 82, pero eran del año 39. Le echaron nafta, lo zapatearon y quedó regulando. Lo subieron a un Hércules y lo mandaron a Malvinas. Ese equipo del año 39, alemán, original, fue el que generó la energía eléctrica necesaria para poder poner ese sistema misilístico improvisado en funcionamiento. Para el arranque. Bien. Así que, en ese momento tenemos a la gente de Puerto Belgrano, de la Armada, fantástico, Armada. Un sistema de armas propio de la Armada. Con su misil. Tenemos a la gente de la artillería, del ejército argentino, que proporciona el operador, el radarista, como decía Gavino recién, y el equipo. De la Fuerza Aérea que transporta los materiales. La Fuerza Aérea que transporta los materiales, y existe un camarógrafo. Exactamente, personal civil, eso te iba a decir. Un camarógrafo de Canal 13, ex miembro de las Fuerzas Armadas, que da una mano con la interpretación, para la traducción de lo que ve el Racid y lo que hay que hacerle ver al misil. Y te falta un elemento fundamental que si no, no se podría haber llevado a cabo. Una calculadora de mano. Sí, señor. Bueno, ahí estuvo el gran mérito del entonces capitán de navío, Pérez. Exactamente, el señor Pérez. ¿Sí? Sí. Porque fue idea de él. Bien dicen que en el ejército la iniciativa es la madre de toda la chufa. El tipo dijo, podemos hacer esto, y bueno, hágalo. Había que traducirlo, y con la calculadora se tradujo los... Exactamente, tenía una Hewlett Packard chiquitita de mano. Exactamente, una no científica, nada, bien escueto. Y una pila de 9 voltios Berredi con la que sí, señor. Dieron señal de salida en todos los casos. Los ingleses quedaron atónitos con este asunto. Yo creo que tenés que hacerle recordar a María Elena por qué se tuvo que hacer el ITB. Bueno, ¿qué venía pasando? Es la cosa más vieja del mundo. Cuando una armada acecha un puerto, normalmente se lo cañonea al puerto hasta que no queda lugar por recorrer. Bueno, Gavino sufrió eso justamente, ¿no? Gavino... Perdón. Sí. Don Oscar Tevez dice que Carlos Ríez Centeno era el capitán que filmaba y filmó el impacto y la explosión del misil. Ah, gracias Oscar, gracias por la aclaración. La acotación que hice fue que Gerardo subió el video, no que hizo la filmación. Ajá. Bien. ¿Qué ibas a decir? Estábamos hablando de los bombardeos originados no en los cañones que traían los ingleses por tierra, sino en los buques, que fue permanente. Permanente, fue el hostigamiento día a día, noche a noche. Al principio fue día a día, bien dijiste, el 1 de mayo. Claro. Sí, pero eso no fue parte del hostigamiento. El hostigamiento se hacía de noche, para impedir que la gente pudiera dormir. Entonces al otro día, con la actividad, el rendimiento era menor. Claro. Y a la noche nuevamente el cañoneo naval para perturbar el sueño de la gente y así ir desgastándolo. Después también, durante el día se producían de vez en cuando algún cañoneo naval que ya con la finalidad de producir alguna baja. Vos nos contabas hace un ratito antes de empezar el programa que te habías acostumbrado, se habían acostumbrado y sabían cuando un disparo pasaba de largo, claro, cuando iba a otro lugar quedaba corto, o cuando caía en el lugar justo, ¿no? O cuando caía en el lugar justo, sí, ya era costumbre, que recibimos tanto que... Claro.
Mirá, nos están comentando que Coruño, Frankie me pasa un listadito. Coruño, a quien saludamos, por supuesto, está en el chat. Pablo desde Valencia, España. Laurita Barúa, compañera de trabajo mío. Lauri, ¿qué haces a esta hora? ¿Tenés que ir a dormir vos? Juanjo, Cóndor Comahue, Rodrigo y Oscar Frances, un abrazo para ellos. Silvio, Juan Manuel, Ale, Tronador 2, Silvia, Enrique y Míster Olavarría, que sigue firme como rulo de estatua. Santi, a la cama y a tomar la leche, vamos, Papá, me escucha todas las noches. Coruño, un abrazo. Legionario, hermano. ¿Coruño es artillero también? No, infante. Infante. Bueno, es infante. Lo tenemos que seducir a Coruño también. Resumimos rápidamente. Rápidamente, sí, porque tenemos habilidad. Teníamos problemas, en la Argentina Malvinas tenía problemas del cañoneo naval. Sí. Al principio se trajeron los Osman para tratar de repeler, llegaban a 50, pero no era efectivo. A la noche... Idea de balsa fue esa. Idea de balsa, que saltó los mandos para traerlo. Gracias a Dios que saltó los mandos. A la noche seguía el hostigamiento, pero con la artillería no se podía combatir porque no había forma, así que estas tres grupos... El tema de no ser efectivo los 155 contra los buques en el sentido de no hacer impacto. De no hacer impacto, exacto. Pero el tema es disuadirlos. Sí, no, disuadir. Acá, yo no sé si recuerdan, el primer día que vino Gavino comentaba justamente Enrique Rey, que en el radar ellos podían ver los piques en el agua de los disparos y estaban muy cerca, a 50 metros. Algo que me sorprendió. ¿A cuánto tiene un 155 como ese? 20.5. 20 kilómetros. 20 kilómetros le chingaban por 50 metros. Sí. Es como habíamos dicho en su momento. Disparaba acá más allá de Capital y le erraban por 50 por metros. Media cuadra. Sí. Claro. Vos estás arriba de un buque, tenés que preservar el material. No te lo esperabas, porque... No, aparte hay que tener en cuenta de que la artillería no se utiliza para batir blancos, sino para batir zonas. Si la cantidad de munición que tiene que utilizar la artillería para batir un blanco puntual es impresionantemente alta. Por la cantidad de disparos... 300 disparos, uno le emboque. Se necesitaba una batería completa para tener un objetivo naval. Además el SOSMAN tenía la desventaja de no tener movilidad, cosa que el buque sí. Claro. Y ahí es donde entra después el ITB, el factor sorpresa. El Glamorgan lo sufrió en carne propia. Igualmente se trabajó mucho sobre los barcos, se le tomaba medida con los láser, las distancias a cual estaba desde la costa. ¿Los tenían medidos? Sí. ¿Ah, sí? Ahí trabajó subteniente Javier Tagle, que era el topógrafo del 4, que tenía los equipos para poder medición. Medir las distancias, ¿no? También se mencionó que en algún momento que hasta el radar de ejército fue un oficial de marina, más familiarizado con el método de defensa de ese tipo de buques frente a una amenaza como esta, para prever cuál era el siguiente movimiento, ¿no es cierto? Claro, para calcular la predicción. Exactamente. Imagínense, y esto disculpen si es un poquito técnico, pero no tenemos más remedio, que si algo se está moviendo, nosotros tenemos que prever que si la munición que yo voy a tirar va a llegar dentro de un minuto, hay que imaginarse no dónde está ahora, sino dónde va a estar dentro de un minuto. Correcto. A eso se le llama predicción. Con los tanques es muy fácil, porque vos con un tanque seguís un blanco móvil, lo mediste 2 veces y no le tenés que decir nada, el tanque te hace la cuenta para la tercera, que es donde vos disparás. Entonces de pronto cuando vos habilitás disparo, ves que el cañón se te adelanta y dispara donde no está el blanco, es decir, lo erré, no. Pero vos sabés de algo de eso. No, a mí me contaron. A vos te contaron seguramente, ¿no? A mí me contaron. Así que bueno, y lo que hablábamos antes de la danza de la lluvia. Bueno, contá. Te salís de la vaina. Sí. Cuenta la historia que, bueno, después del primer... le cuenta la historia. Pérez mismo lo contó. Pérez mismo, el hombre, señor oficial de esta armada en ese momento. Después de hacer todas las conexiones, porque eran alambres unidos con alambres, todo con cinta, todo precario porque no había otra forma. De cálculos, hasta que no se acercaba el barco, y no se acercaba hasta que una noche llegó a estar en el blanco.
Entonces hacen el lanzamiento y el misil no sale. Entonces, a modo de chiste, empiezan a bailar la danza de la lluvia, como los indios, el clásico jajau, ¿no? Alrededor del ITV. Emboladísimo, pues, tipo. Claro. Pero salió. Y le pegaron. Salió y le invocaron. Una anécdota, ¿no? Sí, el sueño de ese momento de tanto dolor. Yo el fin de semana los había leído, pero repasé los 3 libros. Que dos ha escrito Balsa y uno actuó como compilador de relatos. En ese relato, ojalá que esté Pablo escuchando con Thunder, porque hay un testimonio del subteniente Braghini que va con su equipo antiaéreo a Darwin. ¿Se acuerdan ustedes que Héctor Ferreira, el programa anterior, mencionó que en el momento de la llegada de los Harriers, de la inclusión de los Harriers sobre Pradera del Ganso, a eso de las 8. A eso de las 8 de la mañana, los servicios, estaban los sistemas de artillería en mantenimiento, había comentado. Claro. Braghini. ¿Claudio o Sergio? Braghini. Uy, sí. Me mataste. Claudio, eso. ¿Por qué? ¿Había 2 Braghini en Dos Malvinas? hermanos. ¿Los 2 estaban en Malvinas? Había para los 2 días de arresto. Yo sigo acumulando días de arresto acá. Compañeros. ¿Compañeros tuyos? Bueno, en el testimonio, este muchacho cuenta efectivamente lo que decía Héctor, que en el momento de la llegada la artillería antiaérea no estaba operativa. Pero menciona que estaban haciendo una ejercitación con munición de ejercicio. Practicaban el tiro en el impropio. Sí, era una forma de presencia. Ah, mirá vos. Qué lindo llamado. Al coronel, por favor. Lindo llamado. Sí, lo tenemos. Enrique, ¿estás ahí? No. Ay, Dios. ¿Qué va? Bueno, Decí quién está. Sí. Retirado con el grado de coronel del arma de comunicaciones, don Enrique Rábago ha sido un hombre que tuvo la tremenda responsabilidad de las comunicaciones en Malvinas. ¿Sí? Con Enrique la suerte mía ha querido que compartiéramos trabajo durante un tiempo determinado. Y yo conocía la historia de él a través de lo que hemos leído, ¿no es cierto? Y en una oportunidad tengo la posibilidad de abordarlo fuera del acartonamiento del trabajo. Estábamos en un asado en casa del dueño de la compañía para la cual trabajábamos ambos, y estuvimos charlando mucho. Ustedes saben, los de la mesa saben que hemos hecho mucho trabajo de investigación sobre lo que ha sido el 30 de mayo con el tema del Invencible y si le pegamos o no. Y Enrique me contaba su historia a partir del momento en que queda detenido. Enrique, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Norberto? Bueno, muchísimas gracias por llamar. Bueno, ¿viste cómo me animé? Gracias por llamar. Sí, Rábago, buenas noches. Al contrario, yo ya te dije la vez pasada que los había escuchado, sí. Y hoy en cuanto llegué prendí, estaban avanzados, pero están hablando, cosas tan interesantes y lo hacen, insisto, ¿no? Con tanto respeto y con tanto cariño que me sentí tentado de llamar. No pensaba salir al aire, sino dejarte un abrazo, como siempre, pero bueno, aquí estamos. No, al contrario, para nosotros, un veterano, más allá de que sea un amigo en este caso, discúlpame que lo plantee así, un veterano goza de todo nuestro respeto y por supuesto, lo que le hemos dicho a Balsa recién, esto es, o intenta ser, una caja de resonancia para las historias personales de cada uno. Sí, hay muchas formas de contar la historia, Enrique. Una de ellas es contarlo a través de lo que han vivido. Yo estaba contando recién, con tu llamado, cuando vos subiste al Chinook, ese gran helicóptero en Puerto Argentino, una vez que cesaron las hostilidades, sí, y te transportan. ¿Qué fue lo que viste alrededor de Puerto Argentino? Vi un enjambre de barcos. Fue tremendo. Para mí fue dantesco, porque... es decir, yo personalmente estaba de alguna manera como sorprendido, obnubilado de tanto poder
y al ver eso lo comprobé, y realmente estaba sembrado Puerto Argentino hacia el norte, ya viendo el océano, viendo el mar, que estaba tachonado de barcos y de helicópteros que salían de los barcos cargados con las redes, claro, y los ganchos pinzotes llevando redes con carga, ¿no? Con munición, con piezas de artillería, con carga, con logística para, claro, habían desembarcado y a toda esa fuerza había que darle soporte y bueno, ahí se tomaba los elementos que había en los barcos. ¿Se tomaba conciencia de qué era lo que habían hecho? No, era una monstruosidad. Yo estuve en silencio un rato largo, no sé cuánto, pero sorprendido, ya te digo, por semejante, era magnífico eso, ¿no? Porque lo que había ahí solamente se ve en las películas cuando el ataque a Normandía o una cosa así. Sí. Era una cosa espantosa. Y me fui desde Puerto Argentino, en realidad desde la zona de una pequeña cancha de fútbol que había cerca del hospital y de la casa de la gobernación. La hemos visto en la fotografía, sí. En un Chinook al lugar donde se desembarcó, donde ellos desembarcaron. En San Carlos. Que fue la Pingüinera, ¿no? Frigorífico. Claro. Sí, bueno, que ya ustedes lo saben, porque ustedes saben de Malvinas más que yo. ¿Cuántos días estuviste en San Carlos, Enrique? Estuve 15 días. 15 días en San Carlos y 15 días en un buque. Saint Edmund, sí. Gracias. Junto con Balsas tú. Sí, efectivamente. Bueno, los dos éramos de la misma brigada, ¿no? Claro. Él era jefe del grupo Artillería 3 y yo jefe de la compañía de comunicación. Supongo que su lunfardo debe ser bueno. Jovencito. ¿Qué edad tenías en Malvinas, Enrique? 28. Una criatura. Hace 28 años. Qué bárbaro. Che, Henry, ¿qué tan malo fue aquella estadía de 15 días en San Carlos? Digamos que las primeras 3 horas horribles, porque nos tuvieron en una carpa por donde habían pasado muchos prisioneros, y entonces estaba todo eso sucio, mojado, lleno de barro, bueno, con todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, de gente que ha estado un largo tiempo, un día o varias horas de un día en ese lugar, ¿no? Así que era para hacerte sentir rigor del campo de prisioneros, a pesar de que nunca nos faltaron el respeto ni nunca nos violentaron para nada, ¿no? Por lo menos a mí y lo que yo veía en 10 metros a mi redonda. Sí, seguro. Así que sí, el principio, ya te digo, fue duro, y después, bueno, como todo, te acostumbras y terminás dando gracias de poder estar en mangas en camiseta de manga corta en pleno julio, con nieve afuera y vos adentro con manguita corta y comiendo una vez al día algo calentito. Seguro. Enrique, nos quedamos sin programa. Yo te puedo comprometer, ¿me dejás llamarte en algún momento para charlar de algunas cosas que yo sé que son muy jugosas, que has vivido? Hecho. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo muy grande. Un saludo muchas gracias para vos, un abrazo muy fuerte, y a la gente que está contigo, aunque no lo conozco, me permito hacerle llegar un afectuoso saludo también. Le agradezco todo corazón, señor. Bueno, un gusto, Gracias. Un abrazo. La última, Franco. Acá le pregunta si hay alguna manera para que no se enterraran los cañones. Sí, el tema creo que viene referido a por qué no se probó antes, no se tiró antes con la artillería, y de esa manera se hubiera descubierto que los cañones se enterraban. El tema de tirar con la artillería en un principio se creía que iba a delatar la posición de los cañones,
y por eso se evitaba tirar con los cañones hasta el momento de empeñarlos en la batalla, ¿no? Además la turba era complicada porque no era lo mismo un día de lluvia que un día normal, era una esponja. Sí, un desastre también. Bueno, muchachos, nos pasamos de nuevo. Sí. Gracias a todos. Yo quiero seguir hablando de la posibilidad que tenemos hoy, no me voy a cansar de repetirlo, de tener a nuestra gente, como lo tenemos a Gabino acá, a la mano. Todavía le podemos preguntar. A la generación que está escuchando, les digo, muchachos, piensen que cuando lleguen a la edad que tengo yo, 52 años, todo esto va a haber pasado y solo van a existir libros de gente que ustedes escucharon en la radio un día, escritos por gente que escuchó, contando historias de gente que ustedes escucharon de primera mano. Es la historia en vida. Atesórenlo. Imagínense por un momento lo que darían ustedes por hablar con alguno de los soldados que luchó en San Lorenzo, ¿sí? Algunos de los soldados que abastecieron los cañones que redujeron a piedras al negro Falucho, aquello de lo de Espejo en Maipú. Sí, vuelta de obligado, lo que sea. Sí. Hoy los tienen acá, los tienen nada más. Los despido con Malvinas en el corazón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite